Pero son muy importantes y es que cuando empieza uno a estudiarlos ya más detalladamente, dice uno, wow, las enseñanzas que se desprenden de este libro son bien importantes. Y sí, cada libro vamos viendo, ¿verdad?, la importancia, la gran importancia que tiene. Y ahora este es el cuarto, no es el tercero, es el cuarto mensaje de los Salmos. Y la semana pasada, ¿verdad?, les compartía, ¿verdad?, sobre lo importante que eran algunos detalles que muchas veces no se tratan desde el púlpito, pero que son importantes, como esto, ¿verdad?, de la naturaleza del libro de los Salmos, que es poético, y la poesía de los Salmos se basa en líneas de pensamiento y no en rimas. Y es importante conocer eso, ¿verdad?, los diferentes tipos de paralelismos para una correcta interpretación. Y la semana pasada vimos los 4 diferentes tipos de paralelismos, y por paralelismos, acuérdense que quiere decir que los salmos vienen en 2 líneas paralelas. Por paralelas quiere decir que van en la misma dirección, que quiere decir que llevan la misma idea, el mismo mensaje, pero en 2 líneas. Y cada línea es diferente a la otra, pero con el mismo mensaje, ¿verdad? Y vimos las diferencias que hay en los paralelismos, que hay 4 diferentes y son bien importantes para una interpretación correcta de los salmos. Por eso es importante entender la naturaleza de cada libro, de qué clase de literatura es cada libro, para poder interpretarlo correctamente. Como les puse el ejemplo, es muy diferente la interpretación, las reglas de interpretación que se usan para un libro poético como los Salmos, como para un libro escatológico, profético como Apocalipsis, y así, ¿verdad? En diferentes libros, ¿verdad? Por eso muchos errores se cometen. Cuando lleguemos al libro de los Hechos, vamos a ver el por qué se cometen tantos errores hoy en día que han dado a luz al pentecostalismo, carismatismo, movimientos de la fe, porque no se han interpretado ese libro de acuerdo a las reglas de interpretación correctas, y se llega a interpretaciones incorrectas. Entonces, eso es bien importante. Por eso comencé a empezar a mencionar esto, ¿verdad?, desde el libro de los Salmos. Y ahorita estamos en el libro número 2 de los Salmos, porque acuérdense que todo lo que nosotros conocemos como los Salmos, los hebreos los dividieron en libros, y ahorita estamos en el libro 2, que cubre los Salmos del 42 al 72. Y el tema principal se trata de Israel, de los reyes de Israel, del pueblo de Israel. Tiene que ver con Israel. Y vamos a ver el Salmo 51. Ahorita vamos a verlo, y es el primero de los 15 salmos consecutivos aquí en este libro número 2 que se le atribuyen a David como el escritor, ¿verdad?, de estos salmos. O sea que del 51 en adelante, 15, ¿verdad?, uno tras otro, son de David, son escritos por David. Y este Salmo 51 es uno de los salmos que también se le consideran que más personas han ido a este salmo, a leerlo, a meditarlo, a aprender de él, porque es un salmo muy poderoso. Es un salmo que es una oración que todos nosotros vamos a necesitar, o hemos necesitado, o estamos necesitando hacer. Es una oración. El Salmo 51 es la oración de confesión de David después de que el profeta Natán lo confrontó con sus pecados. ¿Quién de nosotros no peca? Pues todos pecamos, ¿verdad? Entonces, el poder tener una oración que nos sirva para eso, pues es medicina de parte de Dios, que así es como debemos de verlo. Aunque aquí, ¿verdad?, como es la experiencia general de todos nosotros, ¿verdad?, cuando caemos en un pecado grave en nuestra vida, pues queremos esconderlo, queremos que no se sepa, y nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que no es gran cosa nuestro pecado, no es gran cosa, que tal vez son
exageraciones de la religión, son exageraciones del pastor, porque son extremistas, son legalistas, y pues no puede ser tan malo esto, ¿verdad? Como recuerdo una canción de años atrás que decía, que dice, no puede ser malo esto que estoy viviendo, puesto que se siente muy bien. Se siente muy bien. ¿Cómo va a ser malo si se siente tan bien? It feels so good, how can it be wrong? ¿Cómo puede ser malo esto que se siente tan bien? Y entonces nosotros mismos podemos llegar a ese punto de engaño. Y ya vimos un salmo también de David, donde vemos, ¿verdad?, cómo él confiesa, cómo estuvo ocultando su pecado, ocultando, y como les expliqué, casi 1 año y medio él estuvo ocultándolo. Y dice él que la mano pesada de Dios estaba sobre él. 24/7, dice, de día y de noche la mano pesada de Dios estaba sobre mí. Ahí estaba sobre su conciencia, que es una de las características de un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano puede caer, y puede caer en un pecado grave. Por eso es que la Biblia nos advierte ahí en Santiago que tengamos mucho cuidado, el no caer en la arrogancia de decir, no, yo nunca caería en un pecado así, en un pecado grande. Yo nunca caería por ejemplo, en un adulterio, en una fornicación, en un homosexualismo, yo nunca caería en nada de eso. Dice ahí Santiago, dice, si tú piensas así, con esa arrogancia, lo más seguro es que tú eres el siguiente en caer. Es mejor que tengamos humildad y pensemos de que sí, yo tengo el potencial, por ser pecador, de caer en un pecado grave. Y es mejor que tenga temor, que esté cerca de Dios, porque mi carne y Satanás son bien engañadores y yo puedo caer. Es mejor que me mantenga humilde y no arrogante. Y aquí David pues se mantuvo arrogante por casi 1 año y medio, ¿verdad? Aquí no pasó nada. Yo soy el rey de Israel, el hombre más poderoso del mundo, porque si era el hombre más poderoso del mundo, yo puedo controlar las circunstancias en mi vida, yo las puedo controlar de que nadie sepa, porque yo puedo controlar personas y han de tener hasta temor, porque ellos, los que supieron acerca de lo que hice, ¿verdad?, para yo poder obtener a Betsabé como mi mujer y deshacerme de su esposo, todos dice, ellos tienen temor a que yo haga lo mismo con ellos. Por lo tanto, está seguro de que nadie va a saber acerca de mi pecado. Pero pues eso es lo que les digo, cómo nos engañamos. ¿Acaso Dios no sabía? Dios sí sabía de su pecado. ¿Y qué les he dicho vez tras vez tras vez? Que ese es el peor error que cometemos nosotros, creerle a Satanás que nadie va a saber, cuando él mismo se va a encargar de que todos sepan. Él mismo se va a encargar. ¿Por qué? Porque él quiere nuestra destrucción. No nos va a proteger, nos quiere destruir. Y él mismo se va a encargar de que todos sepan de alguna manera, o Dios mismo. Tenemos dos que están interesados en que salga a la luz nuestro pecado oculto, Satanás y Dios. Entonces, ¿a dónde nos vamos a hacer? ¿Cómo vamos a zafarnos de esa? Eso es un engaño que nosotros hacemos. Y entonces vemos, ¿verdad?, cómo tuvo Dios que confrontar a David. Y nosotros sabemos que la confrontación no es algo que nos guste, ¿okay? A nadie nos gusta ser confrontados por nuestro pecado, ¿okay? La persona que es confrontado con su pecado no le gusta, ¿okay? Son muchos años los que tengo en el cristianismo experimentando esto de confrontación, personas que han caído en pecado. Y no les gusta, no lo reciben bien. La gran mayoría de las personas no lo reciben bien, la confrontación. Y la persona que confronta, también le es muy difícil hacer eso. Porque nomás, díganme la verdad, ¿es fácil confrontar a una persona con su pecado o es bien difícil? Sinceros, ¿cómo se les hace a ustedes? ¿Fácil o difícil? Si somos sinceros, vamos a decir, es difícil. ¿Por qué? Hermanos, la manera en la que vemos que es bien difícil, porque
pasa en las iglesias, lo he visto vez tras vez tras vez. Sabemos del pecado de una persona aquí en la iglesia y no hacemos nada. No decimos nada. ¿Por qué? No, yo no me quiero meter, yo no quiero tener problemas, no quiero que me digan nada. Ven la dificultad de ese acto de confrontación y prefieren mejor decir, no, porque si yo le digo al pastor, pues me va a decir, no, lo voy a necesitar usted que esté presente. Y no, yo no quiero esos problemas. Y las personas prefieren mejor hacerse a un lado, cuando eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos dispuestos por amor a sacrificarnos para confrontar al hermano o la hermana en su pecado, porque eso es lo mejor, eso es lo bíblico. ¿Okay? Vamos a suponer que esa persona, una persona, está bien enfermo físicamente, está bien enfermo. Y entonces viene un doctor con el medicamento necesario para que pueda recuperar su salud. ¿Qué debería de ser la actitud del enfermo cuando viene el doctor y le ofrece el medicamento? ¿Tomarlo con agradecimiento o decirle, no se meta en mi vida? No se mete en mi vida es personal, no me gusta lo que usted está haciendo, ¿quién le dio? ¿Qué sería la reacción normal que tuviéramos nosotros ante esa situación de una enfermedad física? Oh, de gran agradecimiento, y sí, cómo no, ni investigaría qué clase de medicamento es, ni déjeme primero hacer Google a ver qué son las consecuencias. No haría nada de eso, diría, démela ya, porque me siento bien mal. Pero cuando se trata de algo espiritual, no lo vemos de la misma manera. No lo vemos como ahí llegó el doctor espiritual a llevarle la medicina a David para que él se pudiera recuperar de su enfermedad espiritual que él tenía. Entonces, es un acto difícil para las dos partes, para Natán como para David. ¿Se imaginan? ¿Qué le podría pasar al profeta? Ir a confrontar al rey. En aquellos tiempos, ¿qué le podría pasar? Como le pasó a muchos profetas. Nomás profetas no profetizaban de acuerdo a como el rey quería que profetizaran y les costaba hasta la vida. Ahora esta situación de irlo a confrontar y decirle, ese eres tú, David, ese gran pecado, esa gran maldad, tú la cometiste. Y una confrontación de esas no podría ir muy bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, la hizo. ¿Y por qué es bien importante? Fíjense lo que dice esta cita de este hombre, Donald Walters. Dice, encontrarás la paz no tratando de escapar de tus problemas, ¿okay?, sino enfrentándolos con valentía. Encontrarás la paz no en la negación, sino en la victoria. Y eso es cierto y debemos de creerlo, porque esta es la experiencia vez tras vez tras vez de cómo podemos nosotros confrontar nuestros pecados y verdaderamente que si queremos encontrar la paz de Dios, vamos a tener que enfrentarlos. La negación es huirle, aparentar como todo está bien en mi vida y no te metas en mi vida porque todo está bien en mi vida, yo no me meto en la tuya y esto, el otro, el otro. Y es nada más negación de que verdaderamente traemos un cáncer que nos está consumiendo. ¿Se imaginan ustedes una persona que el doctor le dice, te acabamos de diagnosticar y traes un cáncer muy agresivo? No, yo me siento bien, tú lo has de traer. O sea, físicamente hay mucho paralelo con lo espiritualmente y reaccionamos de diferente manera ante lo físico que ante lo espiritual. Y aquí vemos, ¿verdad?, que la confrontación es buena, por eso es que nosotros debemos de practicarla y no excusarnos de que no, yo no quiero problemas, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, porque por amor, por el beneficio de la persona que ha caído en pecado, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo, aunque vengan
situaciones que no nos gusten, consecuencias que no nos agraden. En todos estos años que tengo de cristiano, yo he tenido que sufrir consecuencias por hacer esto. Pero ¿qué voy a decir? ¿Que por esas consecuencias no lo voy a volver a hacer? No, porque yo sé que tengo que hacerlo, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Yo no sé qué pueda hacer Dios, cómo pueda usar Dios aquello, pero yo le voy a confiar a Dios nada más, no en mí, en Dios. Y yo lo voy a hacer porque eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, tiene uno que hacer ese tipo de confrontación. Fíjense, aquí en este Salmo 51, ahorita vayan abriendo ustedes el Salmo 51, ahí en su Biblia, en su teléfono, en su tableta, porque yo quiero, lo vamos a ir leyendo todo el Salmo, lo vamos a ir leyendo, ¿ok? Pero quiero que lo abran. Si usted no trae teléfono o tableta, ahí abajo hay Biblias. Busque una Biblia, porque yo no quiero, hermanos, a la vez que usen como pretexto que porque permito que usan teléfono o tableta para leer la Biblia, ya no use nada y digan, no, pues no, al cabo que no le hace, yo oigo nada más. Es importante leer, poder uno leer la palabra de Dios. Por eso hay iglesias que viendo eso dicen, no quiero que usen teléfono, no usen tabletas, van a usar el libro, la Biblia. Abran sus Biblias, porque luego nos hacemos flojitos para leer la palabra de Dios y no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Tenemos que leerla, así es que busque una Biblia, no le hace que se levante y busque ahí entre las bancas, ahí va a encontrar uno entre los asientos abajo, pero abra su Biblia ahí al Salmo 51. Mire, nomás les voy a enseñar el versículo 17 primeramente, para que veamos lo que dice. El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Dios no rechazará un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Ok? Fíjense, hermanos, aquí un punto bien importante que voy a enfatizar en este punto, ¿ok? Donde dice el sacrificio que agrada a Dios. Nosotros como humanos, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne, en nuestra pecaminosidad, cuando caemos en pecado, cuando traemos un pecado ahí, una de las maneras en las que queremos amortiguar el sentimiento de culpabilidad que tenemos de saber que estamos mal ante Dios es querer hacer sacrificios religiosos. Ahora me voy a envolver más en la iglesia, ahora voy a servir voy a servir en esta área y ahora voy a servir en esta otra área, y empieza con activismo religioso para poder compensar con el pecado que estoy practicando. Esa es la mentalidad, voy a compensar. Estoy haciendo estos sacrificios para Dios y yo sé que le fallo acá, pero acá estoy haciendo mucho, entonces debo de tener más peso ante Dios por todo lo que estoy haciendo para Él y para el beneficio de otras personas. Cuando aquí dice el Señor, no, esos sacrificios yo no los acepto. El único sacrificio que me agrada, dice Dios, es un espíritu quebrantado y arrepentido. Lo único que voy a aceptar de ti, no todo tu activismo religioso, eso lo desecho. Ni hagas eso porque te estás engañando a ti mismo. Yo no lo recibo, no es válido. No creas que va a amortiguar el pecado que tienes. Nada más un corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué es lo que leía en otras versiones de la Biblia? Dice un corazón contrito y humillado, dice, contrito y humillado. Ahora, ¿qué son los corazones quebrantados y contritos? ¿Qué son? O sea, ¿cómo se ve un corazón que verdaderamente se ha quebrantado y se ha humillado, se ha arrepentido ante Dios? ¿Cómo se ve? Bueno, este salmo que vamos a leer, que vamos a ver 51, nos da el ejemplo de lo que es un corazón que se ha quebrantado, que se ha humillado ante Dios, que verdaderamente se ha arrepentido. Vamos a ver un ejemplo claro aquí en este salmo. Por eso quiero que tengan sus Biblias abiertas, porque vamos a ir viendo versículo por versículo de lo que es. Y tiene 3 puntos, tiene 3 características, un corazón que verdaderamente se ha arrepentido. Vamos a ver que primeramente
dice ahí David, límpiame, límpiame. ¿Por qué? Porque la persona que ha pecado contra Dios y es un verdadero creyente, miren, esto es bien importante, hermanos, el verdadero creyente sí puede pecar contra Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no va a permanecer en la práctica del pecado, que tarde que temprano la mano pesada de Dios, la convicción del Espíritu Santo lo va a hacer que se arrepienta. O si es un verdadero cristiano y no se arrepiente, entonces la mano de Dios se lo va a llevar, le va a quitar la vida. Las dos opciones que hay bíblicamente nada más. Se lo va a llevar, le va a quitar la vida. ¿Okay? Pero una persona que no es un verdadero cristiano, que tal vez ha sido nomás religioso y que aparenta ser cristiano, pero en realidad no lo es una persona que en realidad no va a buscar un quebrantamiento, no va a buscar verdaderamente una restauración, porque no hay nada que restaurar, porque nunca ha nacido de nuevo. No hay nada que restaurar. Entonces, vemos, ¿verdad?, que David muestra aquí que aún siendo quien era él, un hombre, dice la Biblia, que tenía su corazón tras el corazón de Dios, vemos que cayó y ahí en ese tiempo su corazón estaba tras los placeres. Ya no estaba tras el corazón de Dios. Y entonces tuvo que ser confrontado y entonces él tuvo que pasar por ese proceso de una vez más volver a una relación correcta con Dios, porque se había quebrantado. Cuando tenemos nosotros pecado no confesado, nuestra relación con Dios se quebranta. Por eso que una persona que está con su relación quebrantada con Dios no puede orar en espíritu y en verdad. No puede verdaderamente entrar en la presencia, desear entrar en la presencia de Dios en oración. Si llega a orar, te lo pido, hermano. Amén. Eso va a ser decir, antes de que entre a la presencia, antes de que Dios me hable, antes de que vea a Dios, ya terminó. Amén. Pero una persona que verdaderamente entra a la presencia de Dios con una oración guiada por el Espíritu Santo, y es lo que vemos aquí con David, ¿verdad? Que dice, límpiame, fíjense, versículo 1. Vamos a ver ahí en su Biblia, ¿okay? Porque no lo voy a pasar son muchos versículos para pasarlos por la pantalla. Versículo 1 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. ¿Okay? Vemos que él conocía a Dios y que él sabía la clase de Dios, que él era un Dios de compasión, un Dios de gran amor, pero que había pecado contra ese Dios y ahora él pedía, ¿verdad?, que Dios lo limpiara, que Dios borrara sus pecados, porque esos pecados estaban ahí escritos en su conciencia y no los podía él borrar, no los podía él borrar. Tenía que ser borrado por Dios. Es cuando él limpia la conciencia y se siente uno liberado una vez más. Se siente uno liberado porque el Señor ha borrado de mi conciencia mis transgresiones, el haber quebrantado su palabra, sus leyes, su voluntad. Dice el versículo 2, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Hablaba de un lavamiento que era en la mente de los hebreos, ¿verdad? En ese tiempo había parte de sus rituales religiosos, había los lavamientos. Y por ejemplo, si una persona llegaba a estar muy cerca de un muerto, de un cadáver, es como por ejemplo si usted está ahí con un ser querido que está agonizando, que está muy enfermo y se le muere ahí y usted estuvo muy cerca, usted ya quedó sucio ante la ley de Dios. Tenía que ir a que le dieran un lavamiento, un ritual de lavamiento. ¿Por qué? Porque consideraban que usted estuvo muy cerca con las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado, las consecuencias del pecado es la muerte. Es por eso que morimos, porque el pecado nos lleva hasta la muerte. Y decía, estuvo muy cerca, se contaminó de pecado, necesita un lavamiento del pecado, ¿verdad? Era un ritual simbólico.
¿sí? Un ritual simbólico. Entonces a David a estar diciendo, límpiame, lávame, está diciendo, porque he estado muerto. En vida, pero he estado muerto. Estoy contaminado por el pecado, estoy sucio por el pecado. Y necesito que tú me limpies, no tanto que vaya al templo y que me hagan un ritual, no, que tú me limpies de mi pecado, que tú seas el que me limpie. Versículo 3 dice, yo conozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. ¿Qué dice? Ya no me voy a engañar, ya no voy a tratar de ocultar mi pecado. Porque yo quiero ser sincero y yo sé exactamente lo que he estado haciendo. Y mi pecado ha estado siempre ahí en mi conciencia. Por más que yo quiera borrarlo de mi mente, ahí ha estado en mi conciencia mi pecado. Yo lo reconozco. Por eso es que Él está pidiendo limpieza, limpieza, limpieza. Versículo 4. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Dice, no me quejo de que tu mano ha sido pesada sobre mí, no me quejo de lo malo que me he sentido física, emocional, espiritualmente. No, son las consecuencias de mi pecado. Se fijan, de un corazón contrito y humillado, como reconoce completamente todo. Quiere decir, cuando uno confiesa su pecado, quiere decir que uno dice lo mismo que Dios dice de mi pecado. Lo mismo que Dios dice de mi pecado, eso mismo digo yo. No voy a andar, pero, es que mire, dice, pero no. Tal y como Dios lo ve, no hay peros. Esto es exactamente así. Y dice, contra ti solamente. Y puede decir, no, pues si pecó contra Betsabé, y pecó contra su esposo, y pecó contra los hombres que envolvió en su plan siniestro y todo eso. Sí, pero al final de cuentas él sabía que el pecado principal es contra Dios. Es contra Dios primeramente. Por eso es que primeramente ir a Dios, confesar nuestro pecado, y cuando verdaderamente lo hacemos, una verdadera confesión con arrepentimiento, con contrición, va a ser bien fácil pedirle perdón al hombre. Pero una de las evidencias de que verdaderamente no hemos estado en la presencia de Dios quebrantados, como dice aquí, es que no podemos ir con los hombres a pedir perdón. No podemos. Simplemente porque no hemos sido restaurados por Dios. Tendríamos que ser muy hipócritas para hacerlo, pero no se puede, con sinceridad. Dice versículo 5, yo sé que soy malo de nacimiento, soy pecador de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Aquí está él reconociendo y dice, yo sé que he actuado de acuerdo a mi naturaleza natural. Yo sé que he actuado en mi carne, lo confieso. Por eso está pidiendo que lo limpie. Porque yo no he actuado en el espíritu. Yo he actuado en la carne. Y por eso he caído. Versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, ahí en el corazón. Tú amas la verdad ahí en el corazón, no nomás de palabras, no nomás verbo. En lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Tú fuiste el que me hablaste, aunque usó medios, usó al profeta, los medios que el Señor haya usado, pero Él sabe que al final de cuentas fue Dios el que le habló ahí en su corazón, en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Número 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aquí, ¿verdad? Poéticamente está usando una analogía, lo que pudiéramos nosotros decir, con el mejor limpiador que hay, ¿verdad? Con ese límpiame. Lo que usted considere que es el mejor limpiador que hay, está diciendo ahí David, límpiame.
porque quiero que todas mis manchas sean limpiadas, sean removidas, sean perdonados, todo mi pecado que sea limpiado. Eso es lo que está diciendo David. ¿No consideran que es bien bonito un salmo, tener a nuestra mano un salmo de como estos, para cuando lo necesitemos para nosotros o para ayudar a alguien más? Que es todo lo que tenemos que hacer. Por eso el peor error que podemos cometer al no ayudar a alguien más es decir, es que yo no sé. Tiene la Biblia, ahí está todo. Ahí está todo en la Biblia. Y qué más poderoso va a ser que usted le diga, mira, vamos a leer esta oración, este salmo. Y guiar a una persona así. Luego, el siguiente punto, hermanos, de lo que es un corazón contrito y humillado, que es el ejemplo de la oración de David, dice, restáurame. Una vez que la persona ha sido perdonado, limpiado, dice, restáurame. ¿Qué quiere decir por restáurame? Está como diciendo, Señor, yo sé que estoy desconchinflado, estoy descompuesto, no sirvo para tus propósitos. Ahora compónme para poder servirte a ti, a tus propósitos. Restáurame, restáurame. ¿Okay? Fíjense, dice el versículo 8. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Ahí está reconociendo su condición, cómo se sentía emocional, espiritual, físicamente. Versículo 9 dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Eso es lo que es la conciencia sucia, saber que Dios lo está viendo. Ahí lo que está escrito en nuestra conciencia, que Dios lo está viendo. Lo está viendo, lo está viendo. Y, ay, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo me quito esto? Y muchas veces cree uno que con más placeres, que con más diversión se va a borrar, voy a quitar eso que hay en mi conciencia. Nada, nomás le está agregando más otra y otro y otro. Y es como va, como les he dicho, ¿verdad? Que el engaño de Satanás de la carne nos lleva a que vayamos en una espiral descendiente, así, ¿verdad? Poco a poco en una espiral vamos descendiendo, poco a poco vamos descendiendo. No es, vamos poco a poco descendiendo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así es como vamos. Y entonces, ahí, ¿verdad? David está pidiendo, aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Luego versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Un corazón limpio. Y cuando se habla del corazón, pues también es sinónimo de nuestra mente, porque aquí en la mente es donde tenemos la guerra espiritual, es donde nosotros, al final de cuentas, decidimos si vamos por las cosas de Dios o vamos por las cosas del mundo. Ahí. Y entonces, ahí dice, yo quiero tener una mente limpia, una mente que pueda verdaderamente desear tus caminos, desear lo que es tuyo, no lo que es conveniente para la carne, sino lo que es tu voluntad. Yo quiero eso en mi vida. Y lo dice, y renueva la firmeza de mi espíritu, dice, y una vez que tú limpies mi mente, mi conciencia, dice, yo pueda mantenerme firme. Yo pueda mantenerme firme ahí. Y no que un día soy el apóstol Pablo y otro día soy Judas. Y otro día soy Pablo y el siguiente día soy Judas. O una semana aquí y una semana allá. Dice, no, quiero firmeza, Señor. Restáurame de tal manera que yo pueda mantenerme firme. Versículo 11, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Puede el Señor quitarnos su Santo Espíritu? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Por eso les digo lo importante de saber interpretar los libros, los testamentos, todo.
Porque lo lee uno ahí y dice, pues sí, ahí dice que sí. Pero si yo les digo que no, entonces ¿quién está bien y quién está mal? ¿Está mal la Biblia y estoy bien yo? No, estamos bien los dos. Está bien la Biblia y estoy bien yo. ¿Por qué? Porque hay que entender la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios venía únicamente sobre las personas que Dios escogía para una tarea específica e importante. Y el Espíritu de Dios venía y una vez que cumplían esa tarea específica e importante, el Espíritu de Dios salía de la persona. Y se ve que eso sucedía con los profetas, con los reyes. Pero en el Nuevo Testamento la promesa era que los que nacieran de nuevo, el Espíritu Santo moraría en ellos de tal manera que es nuestro pasaporte para la entrada al cielo. Dice ahí la Biblia que el que tenga el Espíritu Santo en su vida tiene entrada al cielo. El que no tenga el Espíritu Santo no es del Señor, al infierno. Entonces se fijan por qué es importante la interpretación correcta para que podamos luego decir, no caer en el error de pensar que esto que dice aquí David sea algo para nosotros también en nuestros días, de que podemos, es lo que quienes lo malinterpretan, que no saben eso, dicen, cayó de la gracia, ya el Señor le quitó el Espíritu Santo, ya perdió la salvación. Es una interpretación no bíblica, incorrecta, al no entender las diferencias. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, lo que está diciendo David. ¿Por qué? Porque él sabía la gran diferencia que puede hacer en la vida de una persona el Espíritu Santo, que es lo que muchas veces nosotros no apreciamos como cristianos del Nuevo Testamento, creyentes del Nuevo Testamento, no apreciamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como aquí lo está expresando David, que lo aprecia y dice, no, Señor, pero no me quites tu Santo Espíritu, ¿qué voy a hacer si no tengo tu Santo Espíritu? Es con tu Santo Espíritu que yo he podido ser la clase de líder que soy, que he podido lograr que Israel sea la nación que es, y esto y lo otro, y todo. Él podía ver que era a causa del Espíritu de Dios morando en él y dándole la sabiduría y el poder para cumplir con los propósitos de Dios en su vida y en la vida para Israel. Así es como debemos de verlo nosotros también. Y no tomarlo a la ligera, el Espíritu de Dios, como si en realidad fuera nada más una filosofía, que el Espíritu Santo vive en mí. Y nomás es una filosofía, pero no es una realidad. Y aquí David nos enseña, ¿verdad?, a que nosotros podamos verdaderamente apreciarlo. ¿Qué dice el versículo 12? Fíjense, devuelve la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Qué dice? ¿Que perdió su salvación? ¿Qué fue lo que perdió? La alegría, el gozo de su salvación. Cuando un verdadero creyente pues pierde ese gozo, esa alegría de su salvación. Que lo más probable es que hasta esté dudando y me dice, pues tal vez yo ni soy cristiano y pues yo creo que no, pero pues y pierde completamente el gozo de su salvación. Entonces no se pierde la salvación, se pierde la salvación, no se pierde. A un verdadero creyente no pierde la salvación, que es el ejemplo de David. Era un verdadero creyente y el verdadero creyente tiene el potencial de caer de un pecado grande, pero también vemos en la Biblia que el verdadero creyente va a salir, se va a levantar por el Espíritu Santo que mora en él, se va a levantar como David se levantó, se arrepintió, confesó su pecado. Así el verdadero creyente va a llegar al punto en que lo va a hacer, el verdadero creyente. Uno que no es verdadero creyente, pues lo más probable es que siga, que diga, no, pues este es mi medio, esto es lo que me gusta, esto es lo que me satisface, las cosas del mundo. Así es que, pues yo voy a seguir porque eso es lo mío.
Entonces, la salvación no se pierde, pero el gozo de la salvación de un verdadero creyente sí se pierde. ¿Ok? Y luego, punto número 3, que dice David aquí, dice, límpiame. Y te digan, todo está en orden de experiencia, como lo puede uno experimentar el hombre. Dice, límpiame. Ahora que me has perdonado, ahora restaura mi vida para que una vez yo sea la clase de persona que un día fui. Que es lo que le llamamos también en el Nuevo Testamento volver a nuestro primer amor. Restáurame, yo quiero volver a lo que un día fue. Eso es lo que vamos a estar viendo en el libro de Oikos. El que podamos nosotros experimentar, ¿verdad?, un avivamiento espiritual en nuestras vidas, una restauración. Y luego el punto número 3 dice, úsame. Úsame, versículo 13 al 19 dice, así, ese así quiere decir, una vez que tú me hayas limpiado, que me hayas restaurado, entonces me vas a poder usar. Me vas a poder usar. Dice, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. No está diciendo, ahora sí me vas a poder usar para poder ayudar a otros que están como yo estuve y puedan ellos salir de su pecado y puedan ellos también volver a tus caminos. Ese es el propósito de Dios, para restaurarnos. Para restaurarnos no quiere decir que nos restaura, nos perdona, no es para que nos sintamos confortables, para seguir no haciendo la voluntad de Dios, viviendo como yo quiero, buscando la comodidad, nada de sacrificio para el Señor, nada de sacrificio para el Señor, comodidad. Eso no es la voluntad de Dios. Aquí por eso dice, ahora yo quiero que tú me uses. Que tú me uses. Por eso piense usted, ¿lo está usando Dios a usted? ¿De qué manera lo está usando? Si usted no se está dejando usar por Dios y no está sirviéndole a Dios de alguna manera, está viviendo una vida egoísta, centrada en sí mismos. Y eso lo único que puede producir son problemas internos, problemas externos. Es todo lo que puede pasar. Porque no estoy viviendo verdaderamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí David nos está revelando que esto es la voluntad de Dios. Que el Señor nos limpia, nos restaura para usarnos. Para usarnos. Es que Él hace eso en nuestra vida. Para usarnos. Y pues por usarnos quiere decir para que le entremos a la guerra, para que le entremos, como luego decimos, al juego, que no estemos en las gradas nomás viendo. Ok, otra sodita, popcorn y bien suave, pura, y nomás viendo desde las gradas. No, éntrale, que el Señor te use, éntrale a los toros. Entonces, úsame, dice, versículo 14. Dice, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Ahora, cuando aquí David habla de líbrame o perdóname de derramar sangre, nosotros sabemos que David fue un gran guerrero, ¿verdad? Y que él derramó mucha sangre, ¿verdad? Ahora, él no se está arrepintiendo por esa sangre que derramó como guerrero, ¿verdad? Porque eso es lo que era una guerra justa. Cuando tenían, era misma guerra que el Señor mismo estaba con ellos. Entonces, de eso él no tenía culpabilidad. ¿De qué sangre él habla de que tenía culpa? De la sangre del marido de Betsabé. De una sola persona que él había guiado para que le quitaran la vida incorrectamente, injustamente, de eso tenía culpabilidad, no de los miles que él con su propia espada había matado justamente. Lo que es la culpabilidad. Entonces, ahí por eso él está orando. Dice en el versículo 15, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Se fijan? Quiere que Dios lo use.
David también era un cantante, un adorador, un autor de música, de letra, de cantos, de lírico. Pero en ese tiempo que él estuvo bajo pecado, en pecado, con la mano pesada de Dios, ¿ustedes creen que adoraba a Dios? ¿Ustedes creen que verdaderamente agarraba su arpa para adorar y entrar en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo lo inspirara con cantos y letra? No, su pecado estaba ahí estorbando. Pero ahora dice, ahora sí úsame, Señor. Ahora sí, yo quiero cantar tus alabanzas. Yo quiero poder dirigir a otras personas en adoración. Porque él sabía el poder de la adoración, que lo vamos a ver en el próximo salmo que veamos, el poder de la adoración. Entonces él sabía eso. Y dice en el versículo 16, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. Lo mismo que les decía yo, que Dios no le satisface, no acepta el que nosotros nos envolvamos en mucho activismo religioso para tratar de compensar nuestro pecado, no. Como en aquel tiempo David decía, yo sé, Señor, que yo no voy a poder compensar mi pecado trayendo toda clase de animales para ser sacrificados. Yo sé que no, que esa clase de ofrenda tú no la recibes. La única ofrenda que tú vas a recibir es un corazón arrepentido. Lo único que tú vas a recibir, que en realidad el presentar animales en sacrificio sí era válido cuando verdaderamente había una realidad espiritual en la vida de la persona, y porque había una realidad espiritual en la vida de esa persona, lo manifestaba exteriormente con el sacrificio de un animal, diciendo, así fui, yo ya fui sacrificado, yo ya fui muerto para el pecado. Porque yo ya lo confesé y el Señor me restauró. Entonces, dice el versículo 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás el corazón quebrantado y arrepentido. Versículo 18, en tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Aquí él está diciendo, Señor, úsame otra vez, porque en ese tiempo descuidó su responsabilidad como rey de Israel, de proteger a Israel, y se había debilitado el reino. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Que nuestro pecado, hermanos, va a afectar a muchas personas. Como aquí el rey, el pecado del rey afectó todo el reino. El pecado de nosotros va a afectar a nuestra familia, a nuestros familiares, en el caso de nosotros, a nuestra iglesia, compañeros de trabajo, a todos, va a afectar a muchas personas. No somos islas en las que pequemos y a nadie más vamos a afectar. Como muchas veces el pecador dice, esto es cosa mía personal, así es que a nadie le tiene que importar. ¿Cómo si estás afectando a muchas personas? ¿Cómo que a nadie le tiene que importar? Está afectando a muchas personas. Y aquí el rey David, por eso es que ora, ¿verdad? Por Israel. Es lo que significa Sión. Está hablando de la nación. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Dice, ahora sí, todos esos expresiones externas de traer animales en sacrificio van a ser aceptados por ti, porque hay una realidad espiritual en la vida del pecador arrepentido, quebrantado y perdonado, limpiado y restaurado por ti. ¿Se fijan? Porque es bien importante este salmo, porque ha sido uno de los salmos favoritos en el cristianismo. ¿No creen ustedes que sea una gran riqueza espiritual para nosotros esto? Así lo debemos de ver. ¿Okay? Ahora, salimos ya del libro número 2 de los Salmos y vamos a entrar al libro número 3 de los Salmos. Salmos 73 al 89 son los siguientes salmos, ¿verdad? Y aquí habla principalmente del santuario, de la adoración,
de la presencia de Dios en estos salmos, es lo que principalmente habla. Y aquí estos salmos del 73 al 83 se atribuyen a Asaf. Él era el líder de adoración durante el reinado de David. Entonces él es una persona que dentro de sus dones espirituales que él tenía y en lo que él ministraba era en la adoración. Eso era. Y aquí vemos la importancia de la adoración, porque vamos a ver cómo la adoración tuvo efectos bien positivos en su vida, ¿verdad? En momentos difíciles de su vida. ¿Sí? Vamos a ver eso, porque el Salmo 73 trata el antiguo problema de por qué los justos sufren mientras que los impíos parecen prosperar. Que es algo que nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? De que podemos ver, puede ser que usted haya experimentado, esté experimentando o vaya a experimentar una persona que le está haciendo daño, que le está afectando, que quiere hacerle daño a su vida y usted está en lo justo, usted está en lo correcto y esa persona es malvada. Y sin embargo usted ve que esa persona le está yendo bien, esa persona está prosperando, esa persona tiene mejores vacaciones que usted. Y ya compró un mejor carro que el que usted tiene, y ya compró casa y puede empezar uno a decir, pero Señor, esto no es justo, Él es el malo, yo qué hago, yo nomás te he servido a ti, estoy haciéndole el bien a las personas y no es justo que esta persona malvada sea al que tú prosperes y a mí. Y podemos nosotros llegar a tener una situación semejante. Y entonces tenemos aquí un salmo, sabiduría de parte de Dios que nos ayude a saber cómo manejar esto. Y para eso abran Salmo 73, porque vamos a ver también rápidamente versículo por versículo. Salmo 73, ábralo, porque aquí vamos a ver las 5 etapas en esa experiencia. Cuando uno tiene esas situaciones, lo más probable es que podamos nosotros pasar por 5 etapas. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos nada más en la tercera etapa y no pasar a la cuarta y la quinta. Por eso es importante que entendamos, ¿verdad?, esas etapas por las que podemos pasar, para no rendirnos en la tercera etapa, sino superarla, y vamos a ver cómo Asaf pudo superar esa tercera etapa. ¿Qué fue lo que Dios usó para que él pudiera superar esa tercera etapa? La primera etapa es el versículo 1. Aquí lo vemos, ¿verdad?, como creyente firme en lo que sabe. ¿Qué es lo que él sabe? Y dice, en verdad, cuán bueno es Dios. Eso es algo que él sabe con seguridad. Dice, de eso estoy seguro, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Dice, esa verdad es inquebrantable. Y yo estoy seguro que si usted está pasando por una situación así en la que dice, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Si le preguntan, ¿es bueno Dios? Usted va a decir, no, pues yo sé, claro que sí, amén, Dios es bueno. No lo va a dudar, es algo que usted sabe que Dios es bueno. Como creyente, como verdadero creyente, usted sabe que Dios es bueno. Ahí está, nadie se lo va a poder hacer que dude que Dios es bueno. Pero sabemos que no somos perfectos, y todos podemos, y lo más seguro es que pasamos por una segunda etapa, que es empezar a tener nuestras dudas. Y ahí, ¿verdad? En el versículo 2 al 3, deslizándose de su firmeza. O sea, deslizándose no es lo mismo que caer de su firmeza. Es como resbalando, como diciendo, híjola, ¿será cierto o no será cierto? Es como un desliz, pero no es una caída. Una caída es como decir, de veras que Dios no es bueno porque en realidad ni existe, es una invención del hombre. No llegó él a eso, pero llegó a tener dudas. ¿Alguna vez ha tenido usted dudas? Claro que sí. Tal vez usted llegó ahora a la iglesia y todavía traía dudas de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Yo estuve a punto de caer, pero no cayó, ¿verdad?
dice ahí en el versículo 2. Y poco me faltó para que resbalaran. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. ¿Se fijan? Esa fue la segunda etapa. Entonces viene la tercera etapa. Y en la tercera etapa empieza la lucha. Luchando con lo que ve y con lo que siente del versículo 4 al 14. Pero es que esto es lo que yo veo. Y lo que yo veo pues me produce sentimientos, me produce emociones. Y empieza a luchar con esos sentimientos, con esas emociones. Que eso es parte de cómo somos, de nuestra naturaleza, ¿verdad? Que vamos a pasar por eso. Vamos a leer el versículo 4. Dice, ellos no tienen ningún problema. Esto es lo que él veía. Y esto es como él sentía. Dice, ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan, ¿de qué me sirve? ¿Alguna vez usted ha tenido esa lucha al punto de decir, pues ¿de qué sirve que yo me dedique al Señor? Que yo viva en santidad. Si parece que el Señor a los que premia son a los malvados y no a los que verdaderamente le sirven con honestidad y se entregan a Él, a los justos, a los que vivimos en santidad. Y aquellos, ¿por qué? ¿Por qué tan bonitos carros? ¿Por qué tan bonitas casas? ¿Por qué tan buenas vacaciones? ¿Por qué tan buen salario? ¿Por qué tan buenas? ¿Por qué y podemos estar dale? ¿Por qué? ¿Le ha pasado alguna vez algo así a usted? ¿Verdad que la expresión más correcta es que, qué preguntas, pastor? ¿Qué preguntas? Pregunta tan necia, pastor. Es obvio. Y sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. ¿Quién de nosotros puede decir que no le ha pasado esto? Entonces, lo peor que podemos hacer es vencernos ahí en la lucha, ser vencidos en ese proceso. Y verdaderamente decir, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿De qué sirve todo esto? No, yo mejor voy a dejar esto porque en realidad no sirve de nada. Miren nomás. Ya voy a creer lo que dicen allá mis amistades, mis compañeros, que es puro lavacocos eso de la iglesia porque en realidad no sirve para nada. Yo ya mejor me rindo. En esa lucha aquí se va a determinar si voy a verdaderamente a confiar en Dios y vencer o rendirme y perder. De ser más que vencedor a ser más que un perdedor. Ahí donde yo voy a tener que determinar qué es lo que va a pasar. Porque fíjense, aquí vemos, ¿verdad? Que Asaf, como un líder de adoración que él era, Dios usó la adoración para hacerle ver. Fíjense lo que ahí en el versículo 15 al 21, Asaf, el adorador, viendo el panorama completo. Ahora sí va a empezar a ver como Dios ve. En el momento que él entró en la presencia de Dios en adoración, pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios porque él la estaba viendo desde la perspectiva del hombre. Del punto 1 al punto 3, viéndolo desde la perspectiva del hombre, del punto número 4 al 5 que vamos a ver, ya desde la perspectiva de Dios. Porque fíjense lo que dice en el versículo 15. Dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos,
habría traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. O sea, humanamente estuve con una carga en la que en esa lucha no sabía qué iba a pasar conmigo. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, ahí comprendí cuál sería el destino de los malvados. Dice, hasta que entré allí en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, en adoración con Dios, pude ver claramente el cuadro completo, no nomás ese cuadro estrecho, humano que yo podía ver, ya pude ver todo conforme Dios lo ve, como Él lo ve. Y dice, ¿verdad? En el versículo 18, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. ¿Se fijan la comparación que está haciendo aquí? Dice, cuando yo interpretaba la vida humanamente, dice, en realidad estaba comportándome como un animal. Está diciendo, qué diferencia cuando ya estoy interpretando la vida con el Espíritu Santo, de acuerdo a como Dios ve, con la mente de Cristo, con la mente de Dios. Dice, qué gran diferencia entre verlo espiritualmente y verlo animalmente. Está diciendo aquí el Asaf. Y todo eso le vino cuando él entró en la presencia de Dios, en adoración. Entró a la presencia de Dios y él pudo ver todo esto. Ahora, el último. ¿Se fijan por qué es bien importante no quedarnos ahí en el tercero y ser vencidos, sino pasar al cuarto y luego pasar al quinto, el último, el conquistador? Regocijo por la bondad de Dios. Ahora viene el regocijo. Dice allá en el versículo 23, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Ya está gozándose de saber, ¿verdad? Al poder ver desde la perspectiva de Dios, dice, hijo, lo más importante es que yo estoy contigo, tú estás conmigo, tú me sostienes, tú me guías. Qué mejor eso que estar yo envidiando a aquellos que van a ser destruidos, aquellos que están por caer en ese resbaladero. Dice versículo 24, me guías con tu consejo y más tarde me aconsejarás en gloria. Dice, y hasta voy a entrar en tu presencia allá en el cielo, y allá todavía voy a seguir aprendiendo mucho más de lo que me revelas y me enseñas aquí. Versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Se fijan? Qué bonitas palabras. Que con el Señor lo tenemos todo. ¿Por qué vamos a envidiar? ¿Por qué vamos a envidiar una mejor casa que tenga fulano, mangano, un mejor carro, mejores vacaciones, si tenemos al Señor? O díganme ustedes si es superior un carro del año a tener al Señor de nuestro lado. Nada se puede comparar de tener al Señor de nuestro lado como nuestro Señor y Salvador. No hay nada. Con eso tenemos todo. Por eso dice el versículo 26, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Más póngase a pensar, ¿verdad que materialmente cuando hablamos de que le gustaría a usted recibir una herencia, qué diría? Yo no creo que haya aquí una persona que diga, no, yo no. No, yo no. Todos digan, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya está, alguien ya se está tallando la mano para ver si se hace bueno, ¿verdad? Que me comezonee, ¿verdad? La mano. Entonces, todos vemos una herencia como algo bien valioso, ¿verdad? Desear. Entonces dice aquí él, dice, pues, ¿qué más quiero si Dios es mi herencia? ¿Qué más puedo querer si Dios es mi herencia?
¿Por qué tan aferrado a querer esto y amargarme porque no lo tengo y porque otros lo tienen y esto y lo otro? ¿Por qué si tengo al Dios, si tengo lo más grande, lo más valioso? Entonces vemos ahí, ¿verdad? El conquistador regocijándose en la voluntad, en la bondad de Dios. Y así es como él comenzó, ¿verdad? ¿Verdad que comenzó en lo que él sabe? Dijo, Dios es bueno, ¿verdad que así comenzó en el versículo 1? Y ya terminó, ¿verdad? Diciendo, sí, ya puedo entender bien todo y sí, yo sé que tuve mis dudas, pero Dios es bueno. Dios es bueno y ahora sin dudas. Dice el versículo 27, dice, perecen los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Para contar todas sus obras. Otro que también dice, ya después de que pase por todo este proceso, Señor, yo quiero ser usado. Yo quiero compartir con todos tu grandeza, tu bondad, tu sabiduría, tu misericordia. Yo quiero compartir quién eres tú con los demás. ¿Okay? ¿No son importantes estos salmos? Y así, si fuéramos por todos, todos están así, todos están cargados de hermosas y grandiosas verdades, hermanos. Libro de los Salmos. Entonces, yo sé que Dios nos ha hablado, que Dios nos habla a través de su palabra. Una vez más, como la semana pasada, vamos a dar un tiempo en silencio para que cada uno de nosotros en oración podamos ahora responderle a Dios. Porque Dios nos ha hablado y ahora tenemos que responderle a Dios. Si tenemos una relación personal con Él, entonces ahora tenemos que hablar con Él y responder a lo que según Él nos haya hablado y pedido. Vamos a inclinar nuestro rostro, inclinando nuestro rostro, y aproveche el tiempo para que verdaderamente entre en la presencia de Dios y pueda verdaderamente